Bien, entonces, clase número 10 de la materia, la carta a los Efesios, ¿ok? Clase número 10. Voy a iniciar, estamos ya en el capítulo 3, voy a iniciar en el verso 3, ¿ok? Iniciar en el verso 3. Efesios, capítulo 3, verso número 3. Dice ahí, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Bien, Pablo después en los versículos siguientes va a hablar de ese misterio, ¿ok? Pero ¿qué nos dice este versículo? Que el evangelio y el misterio que estamos a punto de estudiar tiene que ver, hermanos, tiene que ver con un estudio, ¿ok? Revelación no quiere decir, o en este caso no viene a nosotros, hermanos, porque en algún momento entramos en un trance o porque muchos dicen, es que yo en ese momento iba yo manejando y vi una curva y allí me vi en un éxtasis. Esos rollos, hermanos, que ver, o sea, en verdad, o sea, ahora, una cosa es revelación y otra cosa es entender algo. ¿Ok? Revelación es, como dice la palabra, o misterio. La palabra misterio viene de la palabra musterión, que significa un secreto. O sea, no es algo nuevo, es algo que ya está allí, pero que está como que oculto. ¿Ok? Y Dios lo va a revelar. Eso es un misterio. Y la palabra revelación viene de la palabra griega apocalipto, de viene apocalipsis, que significa descorrer el velo. Es decir, que Dios hace evidente ese misterio. Eso es revelación, hermanos. O sea, cuando alguien dice, yo tuve una revelación, no tiene que ver con que ahora sí yo tuve la revelación de cómo Dios quiere que haga yo o cómo Dios quiere que haga o que administre mi dinero. Eso no es revelación. Eso es que tú entendiste algo que ya está ahí. ¿Ok? ¿Qué cosa es revelación? Tiene que ver con Cristo. La palabra revelación aparece 20 veces en el Nuevo Testamento. 20 veces. Y tienen que ver, hermanos, esa palabra revelación tiene que ver con entender algo que las Escrituras ya decían. Con eso tiene que ver. Porque hoy muchos se utiliza, es que Dios me reveló. Ok, ¿qué Dios te reveló? No, pues Dios me reveló que, ¿cómo se llama? Pues que esta mujer o este hombre no es de Dios. ¿Y eso qué tiene que ver con Cristo? ¿Qué tiene que ver? No, pues es que Dios me reveló. No. Más bien entendiste algo que Dios ya decía, pero que no lo entendías. Porque hay cosas que la Biblia ya dice, hermanos, y que las sabemos, pero no las entendemos. Entonces, hermanos, dice ahí que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito previamente. Y ahorita vamos a ver a qué se refiere ese misterio, ¿ok? Ese misterio que está hablando Pablo. Leyendo, versículo 4, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de... ¿Se dan cuenta? ¿Con qué tiene que ver con que yo tenga revelación? ¿Revelación de qué? ¿De con quién te vas a casar? Eso no es revelación. Perdóname, eso no es. Revelación tiene que ver con Cristo. Tiene que ver con las Escrituras que ya decían algo y que no entendíamos. Eso es revelación. No es, en este caso, que yo diga, bueno, Dios ya me reveló cómo debo construir mi casa, de 3 pisos. O sea, eso no es revelación. Eso tiene que ver con entender cosas que Dios ya dijo. ¿Ok? Porque muchas veces se confunde eso. Por eso lo dice ahí. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento
en el misterio de Cristo. Voy a leerlo en traducción viviente. Cuando lean esto que les escribo, entenderán la percepción que tengo de este plan acerca de Cristo. Entenderán la percepción que tengo, o sea, lo que Dios me ha hecho entender, lo que Dios me ha revelado, lo van a entender con respecto al plan de Cristo. Eso es revelación. Que tú entiendas otras cosas, eso no tiene que ver con revelación. Tiene que ver con que tú hayas leído algo y que tú ahora lo entiendes. Y eso pasa así a menudo. Vas a lo mejor en el auto, vas en el transporte público, fuiste a comer a algún lado y en ese momento, con algo que ocurrió, entendiste un verso de la Biblia. Pero no, es que Dios me reveló que... No, a ver. Hablamos de Jesús Nazareno, que nosotros pensábamos que él era el Mesías, pero hasta el día de hoy lleva 3 días muerto. Y les dijo, oh, tardos para entender y comprender lo que las Escrituras ya habían dicho, que hay que decir revelado, pero no lo entendían. Y dice, y comenzando desde Moisés y pasando por todo, les explicó que eso debía haber pasado con el Mesías. No lo entendías, revelación ya había. Lo que ellos no entendían era esa revelación que ya había visto. Pues hermanos, tengan mucho cuidado con eso. Porque hoy muchos, ay no, Dios me reveló. A ver, ¿Dios se reveló qué? No, pues Dios me reveló que en mis años 30. Eso Dios te reveló. ¿Y eso qué tiene que ver con Cristo? ¿Qué tiene que ver con Cristo? Bueno, pero pues a mí me hizo crecer. No, te hizo crecer que a lo mejor no entendías esa parte y le echabas la culpa a otros de lo que hiciste en ese año. Y no lo entendías. Pero revelación ya tenías. Porque la revelación tiene que ver con Cristo, hermanos. Tiene que ver con Cristo. Entonces, seguimos ahí, versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. ¿Por qué no? No era la voluntad de Dios, pero no quiere decir que ese punto no existiera. O sea, el hecho de que Cristo viniese no es algo nuevo, hermanos. Ya era algo que Dios ya había dicho, pero que estaba oculto, ¿ok? Pero ahora Dios lo ha revelado, dice otra vez, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es ese misterio? ¿Cuál es ese misterio? ¿De qué está hablando? ¿De que, no, pues Dios me reveló que yo iba a ser apóstol? ¿Qué es lo que hoy dicen? Dios me reveló que yo iba a ser pastor. ¿Eso qué tiene que ver con Cristo? ¿Eso qué tiene que ver? No, pero Dios me lo reveló. No. Tú a lo mejor estás blofeando, no sé qué estás haciendo, pero eso no tiene que ver con Cristo. Revelación no es para eso. ¿Cuál es el misterio? ¿Y qué fue el misterio que Dios reveló? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús
por medio del Evangelio. Ese es el misterio que reveló Cristo. ¿Cuál? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Vamos a ver algunos versículos de esto. Por decir, en Génesis, ahí anótalo, Génesis 12:3, hablamos de Abraham y dice allí, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. ¿Qué quiere decir? Dice, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es decir, que de su simiente vendría alguien que haría benditas que todas las familias de la tierra. Pero los que no tienen revelación piensan que lo que está diciendo ahí Dios es que el que se vuelva judío entonces va a ser bendito. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que de los judíos vendría alguien que sería bendición, lo cual es así. ¿Por qué? Porque Cristo es la salvación de todo el mundo, pero Cristo vino de un pueblo llamado Israel. Eso es muy importante, hermano. Por eso muchos se vuelven judíos, porque piensan que si quieren ser bendición, tienen que volverse judíos. Y nada que ver. Vamos a ver otro pasaje. En Hechos, a ver, permítame porque creo que es por el capítulo 9. A ver, déjame lo busco acá porque aquí no lo traigo, es que se me vino a la mente ahorita. Hechos capítulo 10. Ahí vamos a ver, hay esta situación que todavía no se entendía. Vamos a ver el capítulo 10 y voy a empezar a leer ahí. En este capítulo, dice allí, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, es decir, era un gentil. Ahora, vamos a poner en contexto ese pasaje. La iglesia está comenzando en Hechos 2, Pentecostés. Y en ese momento, ellos siguen pensando que la iglesia se compone solamente de judíos y que solamente los judíos tenían la entrada por medio de Jesucristo a la salvación. Eso es lo que se pensaba hasta ese momento. Pero Dios les va a revelar, o más bien les va a hacer entender algo que ya estaba allí, pero no lo habían entendido, porque en Pentecostés, recuerden que cuando vino Pentecostés, no había puros judíos, había que también de otras provincias. O sea, entonces quiere decir que debían haber entendido que la salvación era para todos. Pero bueno, así somos los seres humanos, a veces tardamos en entender muchas cosas. Entonces, ¿qué diciendo? Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Vean cómo era ese hombre. Un hombre, pues, que todos quisiéramos tener en la iglesia, ¿va? Que diezme, que ofrende, que ore, ¿va? Vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Él, mirándole fijamente de temor, se dijo, ¿qué es esto? ¿Qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar, y te dirá lo que es necesario que hagas. E ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados,
y a un devoto soldado de los que asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra. ¿Por qué dice eso de las cuatro puntas? ¿Por qué especifica ese punto? Eso no está por azar, ¿eh? O sea, tiene un porqué, está ese pasaje y está ese tipo de información. Recuerden que en la Biblia el número 4 significa universal. Es decir, que eso que le está mostrando es para todos, porque es de los cuatro puntos. O sea, recuerden que un cuadro es en perímetro es igual en todos sus lados. O sea, la salvación es para todos. Por eso dice de los cuatro puntas. Sigue diciendo, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz diciéndole, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Vean la postura de Pedro. ¿Cuál era la postura de Pedro? Que todavía él hacía diferenciación. Dios le puso a propósito en ese lienzo animales puros e animales inmundos. ¿Okay? La pregunta que viene aquí es esta. Y esto leyendo comprendí varias cosas así. ¿Por qué Dios hizo ese tipo de cosas con el pueblo de Israel? Ese es lo que yo entendí en esta parte. Porque si Dios no hubiese puesto ese tipo de cosas, de leyes, el plan de salvación empieza en Abraham, saca a Abraham de Ur de los Caldeos, y de pronto él empieza una historia con un pueblo. En Egipto sale una multitud.
Efesios capítulo 3, versículo 7. El cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. ¿De qué fue hecho ministro? ¿Cuál es el punto del ministerio de Pablo? Que expusiera ese misterio revelado ¿a quiénes? A los gentiles. Ese es el punto. ¿Ok? Traducción viviente. Por la gracia y el gran poder de Dios se me ha dado el privilegio. ¿Qué cosa es el servicio? Un privilegio. El privilegio de servirlo anunciando esta buena noticia. ¿Okay? Aquí la palabra ministro viene de la palabra griega diácono. Ahí viene, diácono. ¿Qué cosa es un diácono? Un ayudante. Otro que dice aquí. Otra cosa que es un diácono, según aquí la palabra, es un mesero. Y la palabra diácono se utiliza tanto para hombre como para mujer. O sea, puede haber ayudantes mujeres y ayudantes hombres. ¿Ok? Aquí no estamos hablando aquí de autoridad, ¿ok? Estamos hablando de servicio. La autoridad es otra cosa. ¿Ok? Bien. ¿Seguimos ahí? Efesios capítulo 3, versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. ¿Y por qué se considera así? Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Traducción viviente. Aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. Entonces, hermanos, Pablo está diciendo que el hecho de que Dios le hubiese revelado este misterio y le hubiese hecho entender esta parte, no es porque Él sea muy bueno. No es porque Él tenga mucho conocimiento de algo o porque tenga una carrera. No. Simplemente es la gracia de Dios. Entonces, hermanos, Dios va a hacernos entender a cada uno por varios factores. Número uno, la disposición que tengas. El ejemplo de ello es Samuel. Samuel tenía 8 años, más o menos, cuando él dice que dormía al lado del arca. O sea, hagan de cuenta que estaba el tabernáculo, estaba una cortina, y él dormía acá, y el arca estaba del otro lado. Y ahí él dormía, y Dios le habló. O sea que aquí no es tu edad, que muchos dicen, es que pues yo soy muy joven y pues a mí Dios no me va a hablar porque soy bien chamaco. No, Dios te puede hablar, pero el punto es que Dios no ve a alguien chico grande, Dios ve el corazón. Porque dice que en ese tiempo de Samuel no había visión con frecuencia. ¿Por qué? El corazón de Israel estaba muy endurecido. Porque venían de un tiempo que cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, para que Dios te enseñe y tú entiendas, tienes que tener un corazón dispuesto a aprender. Número 2, tienes que tener estudio. Dios no te va a hablar por los canales que tú deseas. O sea, no pienses que Dios te va a hablar por el TikTok. Dios te va a hablar por su palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Ok? Pero muchos están, no, pues me acuerdo de una persona que aquí se congregaba, que por cierto ya murió. No, pastor, es que yo veía la de Ben-Hur y la de José, no, pues qué historias tan más bonitas y Dios como que me habló.
A ver, yo no dudo de eso, pero ¿sabes cuál es el problema de pensar que Dios te habla de esa manera, que entiendes lo que quieres? Y la palabra de Dios sin error. Porque ustedes saben que esas películas, pues, le cortan muchas cosas, ¿no? Por si pastores que yo me enteré, que cuando salió la de Noé, ¿se acuerdan? Con Russell Crowe, mandaron a la congregación a ver la película, que vayan a ver, que se culturicen con la de Noé. Y yo dije, pastor, ¿ya la fuiste a ver? Pues es una falacia lo que dicen ahí. No, pero pues es que a lo mejor muchos de ellos saben más que nosotros. Le digo, no, pues qué vergüenza que sepan más que tú, ¿no? Uno de Hollywood que sepa más que tú. Pues qué vergüenza, ¿no? Luego mejor tú enséñales la verdadera historia, lo dice la palabra, ¿no? Pero ¿por qué no lo hacen? Pues porque eso implica tener tiempo de estudio. Entonces, ¿qué necesitas para que, otra vez, número 1, corazón dispuesto a aprender. Número 2, necesitas ¿qué? Necesitas un estudio de la palabra. Y número 3, necesitas discipulado. ¿Por qué? Porque obviamente hay cosas en la Biblia que no vas a entender a la primera y para eso requieres un discipulado. ¿Para qué es el discipulado? Para que esas dudas que salgan en ese estudio personal pues sean resueltas. Oye, pastor, yo estoy leyendo eso y no le entiendo. Ah, bueno. Vamos a resolver esas dudas. Y es normal. Es normal. ¿Por qué? Pues porque son cosas nuevas para ti. Pero no es porque Dios no te revele. La revelación ahí está. Es que no entiendes todavía muchas cosas. Efesios 3:9. Dice ahí, Efesios 3:9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Aquí dispensación es una mala traducción. Significa el tiempo o el cumplimiento del plan. El cumplimiento del plan, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir también? Quiere decir que Dios hizo más evidente ese misterio cuando Él quiso. El misterio ya estaba, solamente que Dios lo mantuvo oculto. ¿Hasta qué tiempo? Hasta que Cristo vino. Ahí se hizo visible. Por eso todo el tabernáculo, hermanos, estaba totalmente oculto. Por eso todo el tabernáculo, hermanos, nadie podía ver las cosas santas, nadie. O sea, antes de que los levitas transportaran las cosas santas, tenía que ser todo cubierto. No podían ver las cosas santas. Es más, cuando se iban a descubrir varias cosas santas, tenían que ir de espaldas, porque no podían verlo. Eso era un significado de algo un misterio que estaba oculto y que no tenían la capacidad de entender. ¿Quién nos dio la capacidad de entender? El Espíritu de Dios. Por eso dice la palabra en 1 de Juan, que nosotros ya no tenemos necesidad que nadie nos enseñe. ¿Con respecto a qué? A ese misterio. O sea, que el Espíritu Santo nos va a hacer entender eso. O sea, no es que te haga yo entender algo. No. Es que yo te lo explico, pero quien te va a hacer entender es el Espíritu de Dios. Solo y solo si tú tienes un corazón que de verdad quiera conocerlo. Si tú no tienes un corazón así, tú vas a pasar mucho tiempo y nunca vas a entender nada. Nunca vas a entender nada. ¿Por qué? Pues porque no estás recibiendo la voz de Dios. Efesios 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. ¿A qué se refiere con la sabiduría? A cómo Dios ideó todo ese plan. A eso se refiere. A cómo Dios ideó todo ese plan. Les voy a dar un ejemplo de esto. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, y voy a leer ahí el versículo número
25. Te tengo que leer todo el capítulo, pero no es el momento aquí de leerlo. Nada más les voy a decir un poco de contexto. Pablo, en los capítulos 9, 10 y 11, está hablando, o el motivo de empezar con ello, es que los gentiles dirían, bueno, entonces quiere decir que yo soy la iglesia y entonces el pueblo judío pues ya no vale nada, ¿no? Ya no vale nada, ya no, pues ya no tenemos que verlo, ya Dios los ha desechado, y Pablo dice que no. No, o sea, Dios no los ha desechado. El plan siempre fue la iglesia, siempre fue ese el plan, ¿ok? También los judíos tienen que creer. Y Pablo dice, yo desearía ser anatema con tal de que mi nación, ¿qué? Crea. Pero parece que entre más se les predica, más endurecidos se vuelven. Entonces Pablo después dice, pero hay un remanente. O sea, sí hay gente que ha creído. De los judíos, ¿hay gente que ha creído? Sí, sí. Así como yo lo veo como, da ejemplo, yo lo veo como Elías, cuando Elías estaba desperdigado y decía, no, solamente yo he quedado y me buscan para matarme. Y Dios le dijo que no fuera tan fatalista, que él se había reservado. Bueno, así parece que los judíos no creen, pero hay judíos que sí creen y que van a creer. Entonces dice, porque no quiero, hermanos, versículo 25, que ignoréis este misterio, otra vez, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, esta parte de que los israelitas o que del pueblo judío no se vea como que se endurecen y como que son los perseguidores de la iglesia es parte del plan de Dios. Es parte. Y luego todo Israel será salvo. Ese todo no es todo, ¿eh? ¿Todo a quién se refiere? El contexto lo dice, el remanente. ¿Ok? Vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad y ese será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. ¿A qué se refieren enemigos? Porque Israel fue el primero que persiguió a la iglesia. Recuerden eso, los judíos fueron los primeros que persiguieron a la iglesia. En cuanto al evangelio, son enemigos. Pero por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿Qué quiere decir? Que ahí comenzó todo el plan divino. Eso quiere decir no que el pueblo sea amado. Me refiero a que ese pueblo tiene algo especial porque de ahí comenzó todo. Porque irrevocables son los dones.
¿Qué quiere decir esto? Que Dios podía haber utilizado varios métodos. Pero hermanos, muchos dicen, no, es que Dios envió a sus ángeles para que nos mostraran. A ver, cuando se trata del Evangelio, ese ya no es el plan. Ya no es el plan, hermanos. ¿Cuál? Que un ángel venga y predique de Cristo. Ya no es el plan. Por eso está la iglesia. Ese fue el método que Dios eligió para difundir el Evangelio. Primera Corintios dice, ¿no? Y Dios eligió ¿qué? La predicación. Dios no eligió los milagros para predicar de Cristo. Dios eligió la predicación. Por eso muchos, no, es que la iglesia debe de modernizarse. ¿Cómo vamos a modernizar el plan de Dios? ¿Cómo? Esa es una idea diabólica, hermanos. No vamos a cambiar eso. Dios eligió la iglesia y Dios eligió la predicación para difundir el Evangelio. Ahí cuando se refiere a los gobernantes y autoridades invisibles que están en lugares celestiales, se refiere a que los ángeles tienen rangos, hermanos. Y tienen diferentes funciones. Pero no les fue dado a los ángeles predicar el Evangelio. Le fue dado a la iglesia. Por eso muchos dicen, no, es que vamos ahora para que desciendan ángeles. Y no, es antibíblico eso. Es antibíblico. No, es que tú tienes que orar a tu ángel de la guarda para que él te enseñe de Dios. Es antibíblico. Lo que te va a aparecer es un demonio. Lo que con apariencia de piedad y de luz, te va a guiar a algo que no es Dios. Porque el plan, porque ese es el contexto, el misterio fue revelado. Pablo fue hecho ministro de esa revelación. Y Pablo enseñó esa revelación ¿a quién? A las diferentes congregaciones. ¿Por qué? Porque Dios eligió a la iglesia para difundir el Evangelio. Ese es el plan, hermanos. Un plan ideado ¿dónde? En el corazón de Dios. Oh, profundidad de las riquezas de Dios. ¿Quién le instruirá a Dios? ¿Quién le enseñó? ¿Quién le dio a él primero para que nos dijera, ah, no, sí van a hacer esto porque ya me dio una idea aquí, Gabriel? No, hermanos. Eso es el plan de Dios. Eso es la iglesia, hermanos. Por eso, eso de que, no, la iglesia debe evolucionar. Eso es de hombres. La iglesia hace más de 2000 años que está y sigue funcionando de la misma manera. ¿Cómo? Difundiendo las riquezas de Cristo a través de la predicación. Sí, obviamente podemos utilizar cosas ya más avanzadas, ¿no? Antes la iglesia primitiva no tenía eventos en vivo, ¿no? En YouTube y en Facebook, no existían. Pero eso no quiere decir que el método ha cambiado. No, simplemente tenemos un alcance mayor. Un alcance mayor. Pero sigue siendo la misma cosa. ¿Cuál? La predicación. ¿Cuál es la diferencia entre predicar y la oratoria? Que predicación tiene que ver con trazar correctamente las verdades del Evangelio. La oratoria es, pues aquí dice conforme al propósito. Pues bueno, Dios tiene muchos propósitos, ¿verdad? Y así como tú y yo, pues como somos dioses, pues tenemos varios. Entonces, el propósito que tú tengas, ese es el propósito de Dios. Estás divagando nada más. Eso no es predicación. Predicación tiene que ver con que tú tomas la palabra de Dios y empiezas a tomar versos y los enlazas en Cristo. Y los entendemos en Cristo. Eso es la iglesia. No es, no, pues a ver, el que no quiere entender, pues no, o sea, a ver. O sea, ahí dice eso. Pero aquí no se trata de un buen léxico. Se trata de entender por el Espíritu de Dios. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Ese es otro punto, si quieres que Dios te hable. ¿Qué? Debes amarle. Debes amarle. Por eso Cristo le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Por qué? Porque si no, no vas a entender el plan que yo tengo. Si tú no me amas, no lo vas a entender. ¿Por qué? Porque piensas que se trata de ti.
¿no? Vamos avanzando, hermanos, porque se me está acabando el tiempo. Efesios 3:11. Dice ahí, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Es decir, que ¿qué? Ya, traducción viviente de ese verso. Ese era su plan eterno, o sea, el plan de salvación que ahora conocemos y que ahora podemos entender, era un plan que desde la eternidad ya había sido ideado. Como se los he dicho, hermanos, el plan no comenzó porque Adán y Eva pecaron, era parte de... Ay, pero ¿cómo es posible que Dios dejara que... O sea, si Él aborrece el pecado, ¿por qué deja que pequen? Y si Dios nos lo explicara, no comprenderíamos, hermanos. Yo nomás te voy a decir algo. Que esa desobediencia del hombre trae más gloria a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que vamos a desobedecer para que le demos gloria a Dios? No, no. Lo que estoy diciendo es que al ver la maldad del hombre y la gran salvación de Dios, eso da más gloria a Dios que si la humanidad nunca hubiese pecado. Pero al final la humanidad es responsable de su pecado. De su pecado. Ese era el plan, ¿no? Que Él llevó a cabo por medio de Cristo. ¿Se dan cuenta? Todo tiene que ver con Cristo. La revelación del plan es de Cristo. La revelación del misterio es de Cristo. La revelación de todos los profetas es de Cristo. La revelación del tabernáculo es de Cristo. La revelación del Pentateuco es de Cristo. Si la revelación no nos lleva a Cristo, no es revelación. No es revelación, es otra cosa. A lo mejor tu mucha experiencia personal de tanto pecado que vive la gente y piensa que eso es revelación de Dios. Pues no. Esas son cosas que tú vives por consecuencias. Efesios 3:12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Traducción viviente. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar a la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Otra parte del misterio. ¿Cuál? Para este misterio necesitamos comprender el tabernáculo. Como se los dije hace 2 semanas. Solamente había una tribu que podía entrar ahí, la tribu de Leví. Pero cuando dice la palabra, ya no hay pueblo, ni lengua, ni tribu, ni nación, ¿qué quiere decir? Todos ya ahora ya tenemos acceso al tabernáculo no hecho de mano, sino de el cielo, por medio de Jesucristo, el cual es el mediador, porque hay un único Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¿Para qué? Para entrar al lugar santísimo. Cada vez que adoramos a Dios, cada vez que oramos, cada vez que buscamos el rostro de Dios a través de la palabra de Dios, estamos entrando al lugar santísimo, donde Dios hablaba con Moisés. ¿Cómo? Cuando tú abres las Escrituras, es como si Dios te hablara cara a cara. Privilegio que solamente tenía Moisés, pero ahora tú y yo lo tenemos. ¿Por quién? Por Jesucristo. Por Jesucristo. Por eso dice, en quien tenemos seguridad. ¿Por qué? Yo me imagino en mi propia persona, entrando al tabernáculo con un cordero, y pues sabes que va de por medio tal vez tu vida, o ministrando como sacerdote allí. O sea, ¿cómo entrarías al lugar santo? Pues creo que con miedo, porque pues tal vez en ese momento puede ser tu último día, que podías morirte. O sea, pero ahora podemos entrar con seguridad, hermanos. ¿Por qué? No porque ahora sí seamos súper buenos, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y acceso con confianza por medio de la fe. ¿Cuál es la diferencia? Siempre ha sido por fe, hermanos, pero ¿por qué ponen punto la fe en este versículo? Porque anteriormente los judíos entraban con confianza por medio de lo que daban, y eso no es fe. Eso es simplemente que yo, pues, por medio de mi esfuerzo. Ese fue el problema de Caín y Abel. Cuando Abel, o sea, muchos dicen, es que Dios no aceptó a Caín porque le llevó manzanas.
le llevó plátano. Y yo no le gusta el plátano. ¿Dónde dice eso? Pues no se supone que de Jehová es la tierra y su plenitud. Es más, había ofrendas agrícolas. En Números capítulo número 25 y 26, ustedes van a leer allí cómo había ofrendas especiales, aparte de la diaria, ofrendas especiales con libación, ¿no? Se hicieron cordero con 6 litros de aceite, con 4 litros de aceite, con 2 litros de aceite. Había ofrendas agrícolas, que sí que Dios no rechaza la ofrenda de frutas y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué entonces rechazó la ofrenda de Caín? Porque él pensó que sería acepto, porque él trabajó mucho por eso. Y muchos piensan así. Es que Dios me tiene que aceptar porque yo me estoy esforzando. Sí, pero ¿qué tipo de corazón te esfuerzas? Porque esforzarse, hermanos, pues creo que todos se esfuerzan. La mayoría se esfuerza por un mejor trabajo, por llegar temprano a su trabajo, porque mis hijos estén limpios, presentables, que yo esté presentable, que me esfuerzo por obtener un aumento, un bono de puntualidad, un bono, me estoy esforzando. Sí, está bien. Pero una de los problemas cuando te esfuerzas es que no pones el corazón ahí, pones tu esfuerzo, pero no el corazón. Dios no quiere eso. Dios quiere que sí pongas tu esfuerzo, pero pon tu corazón también allí. Eso es la diferencia entre Abel y Caín. ¿Cuál? Uno puso su esfuerzo, porque era agrícola, o sea, tenías que labrar la tierra, eso es tu esfuerzo. Pero Abel también se esforzaba, porque hermanos, cuidar ganado no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Y ahora que yo he estado leyendo algunas cosas así, dije, ojalá, cuidar ganado requiere 24/7, ¿eh? 24/7, que ya comieron cierto tipo de hierba, que ya se inflaron, que tienes que abrirles el estómago, que no puedes llevarla a ciertos lugares a pastar, las pezuñas a veces se les entierran clavos y hay que rasparles y ponerles vendas y muchas cosas. Requiere conocimiento también. Entonces, Abel se esforzaba, ¿pero qué? Abel sí puso el corazón en su sacrificio. Él sí quería agradar a Dios. Abel no. Abel puso su esfuerzo, pero su corazón estaba en otro lado. ¿Cómo se demostró después? Porque se enojó. Porque, hermanos, eso es lo que pasa con alguien que se esfuerza tanto y no se le reconoce. Te enojas. Ay, porque no dice nada. Yo ya me esforcé, hasta me desvelé y nadie me dijo, ay, qué bueno que lo hiciste. Nadie me dijo, no es necesario. Perdóname, no es necesario. Quien tienes que recibir la gratificación es de Dios. Pero ¿qué pasa con la carne? La carne sí quiere que me feliciten, que me esforcé, que compré el mejor pegamento, que ahora sí, con la que vengo a Ujieres es de lino. Es tu esfuerzo, pero tu corazón no está aquí. Y Dios quiere tu corazón, quiere tu esfuerzo, ¿sí? Pero quiere más tu corazón, que le ames de verdad. Otro ejemplo, y aquí voy a terminar. ¿Se acuerdan de cuando Cristo estaba en el templo y vio a la mujer, todos quedaban ofrendas, y llegó una mujer con todo lo que tenía y dice que en su pobreza dio todo? ¿A qué se refirió Cristo? A lo mismo de lo que te hablo. Los fariseos dicen, es que daban de lo que te sobra, y muchos traducen así. Es que, ¿cómo se llama? Ellos daban porque cuando tú te gastas un billete y de 500, ¿no? Y ya te dan tu cambio, y ese cambio es lo que sobra, entonces se lo das a Dios, está mal hecho. No, no se refiere a eso. No se refiere a eso. Se refiere a que los fariseos lo hacían para que los vieran que eran bien justos. A ver, y para que los gratificaran, que echaban mucho dinero. Pregunta, ¿quién gratificó a la viuda? Solamente Cristo. ¿Por qué? Porque sí puso el corazón allí. Ese es el punto, hermanos. A veces nadie te va a gratificar lo que haces. Y a lo mejor te esforzaste mucho. A lo mejor hasta te sentías mal y lo hiciste. Y a lo mejor nadie te lo reconoce. Ni yo te lo reconozco, tal vez no, ni sé que venías enfermo o te dolía el juanete, tal vez. ¿Sí? O te dolía el piojito aquí, toda la cosa, y no podías, ¿no? Vienes con jaqueca, con migraña. Y aún así viniste. A lo mejor yo no lo sé, pero no esperes que alguien te lo gratifique, porque así no es. Cuando tú pones de verdad el corazón con Dios, es Dios quien te lo va a gratificar.
Y va a decir, de ciertos digo que sí, muchos vinieron bien vestidos todo, pero de verdad vino con el corazón, y este fue el que me sirvió de verdad. Así dijo con la viuda, ¿no? Todos dieron mucho, pero os digo que ella dio más. No se refirió a la cantidad, al corazón. Porque eso es la iglesia, hermano. Eso es la iglesia. ¿Se dan cuenta? O sea, no se trata solamente de que le estoy echando ganas y me esfuerzo. Está bien que te esfuerces. El trabajo requiere esfuerzo. Pero también requerimos el corazón con Dios. Eso es fe. De eso después vamos a hablar de eso. Pero ¿saben qué es tener poca fe? Es creer lo que es fácil de creer. Por eso cuando Jesús les dijo, es que ustedes tienen poca fe, es que ustedes creen en mí, pero no creen que yo lo pueda hacer. Ustedes creen en mí porque me ven, pero no creen que yo lo pueda hacer. Eso es tener poca fe, ¿eh? Poca fe es que, bueno, o sea, yo sí creo en Dios, pero lo hago a mi manera. Tú tienes poca fe. ¿Por qué? Tú sí crees en Dios, pero no crees que Dios lo pueda hacer. Y eso es tener poca fe. Por eso, ellos veían a Jesús dormido en la barca. Y lo levanto, levántate que perecemos. Y Jesús calma y le dice, ¿por qué tienen poca fe? O sea, ustedes creen en mí porque me despertaron. Pero ustedes no creen que estaban seguros conmigo. Eso es lo que ustedes no creen. Ustedes creen lo que es fácil de creer. ¿Qué es fácil de creer? Pues que estoy allí y me despiertan y ya. Pero ustedes no creen que aún así yo los protegía. Eso no les es difícil de creer. Por eso tienen poca fe. Y muchos están así. Les es fácil creer lo que es evidente, lo que es fácil de creer. Pero cuando se trata de verdad confiar en Dios, muchos ahí que tropiezan, les falta fe. Bien, hermanos, vamos a dejarla aquí. Efesios 3. Voy a empezar la siguiente semana con Efesios 3:13. ¿Ok? Efesios 3:13.